Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer un merengue vegano. Sí, un merengue vegano. ¿Y cómo se puede hacer? Pues como vais a ver a continuación, con el agua de cocer los garbanzos, algo tan simple como eso. El agua que se llama aquafaba. Y ahora lo vais a ver. Para hacer nuestro merengue tan solo vamos a necesitar el agua de cocción de los garbanzos, unas gotitas de zumo de limón, azúcar glass y un poquito de azúcar vainilla. Deciros una cosina, yo para hacer este merengue siempre utilizo garbanzos ya cocidos en conserva, o sea, los compro, porque así me aseguro que el aquafaba funciona bien. Si utilizo el agua de cocción, de cocer yo misma los garbanzos, puede que quede un poco diluido ese aquafaba y a lo mejor no me dé tan buen resultado, así que si queréis asegurar, os recomiendo que hagáis lo mismo, que compréis garbanzos ya cocidos. Ahora lo que vamos a hacer es colarlos. Sacudimos bien para que caiga todo el líquido. Y los garbanzos los reservamos para hacer un hummus, una ensalada o cualquier cosilla que nos apetezca. Pues ya tenemos aquí el aquafaba, ya veis que es muy poquita cantidad, pero ya veréis cómo luego crece. Y le metemos batidora. Y en este punto le añadimos unas gotitas de zumo de limón. Veis que ya va cogiendo consistencia, así que le vamos a ir incorporando poquito a poco el azúcar. Voy a poner azúcar glass. Esto ya va al gusto, depende de lo golosos o golosas que seáis. Para que tenga un ligero sabor avainillado, le voy a poner también una cucharada de azúcar vainilla. Podéis echar, si no, el saborizante que queráis, unas gotitas de aceite esencial de naranja, extracto de vainilla, lo que se os ocurra, un poquito de limón. La manera de saber si tenemos listo nuestro merengue es esta. Volteamos y si no se cae, es que ya lo tenemos. ¿A que parece increíble que con el agua de cocer los garbanzos podamos hacer algo tan maravilloso? Y una vez que tenemos hecho nuestro merengue, lo podemos utilizar para lo que se nos ocurra. Por ejemplo, para hacer unos 1000 hojas como estos que voy a preparar. Para ello voy a utilizar unos trocitos de masa filo que me sobraron de otra receta, que yo os había dicho que si os sobra se guarda en el congelador y no hay ningún problema. Los he sacado del congelador y voy a cortar unos cuadraditos. Pulverizamos con un poco de aceite un papel para horno. Y ponemos montoncitos de la masa filo. No me han quedado muy regulares. Pincelamos otro poquito la capita de arriba y yo ya tengo el horno precalentado a 180 grados y lo dejaremos allí, pues nada, hasta que estén un poquito doradas y ya está.
tan simple como eso. Y este es el resultado. Veganízate. Un merengue que no tiene absolutamente nada que envidiar al tradicional que se hace con huevo. Este merengue tiene un montón de posibilidades. Yo hoy lo he utilizado para hacer estos 1000 hojas que habéis visto, pero voy a seguir probando cosillas nuevas con este merengue y que ya compartiré, por supuesto, con todas vosotras y vosotros. Los ingredientes súper complicados de esta receta los vais a encontrar abajo en la cajita de descripción, donde también vais a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales. Dejadme un like bien gordo si os ha gustado la receta, compartidla con todo el mundo, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar otro día más ahí acompañándome y hasta la próxima receta. ¡Chao!